Ahora, lo importante es darme cuenta aquí cómo está el tema del chat. Estoy al aire, claro. Ahí estoy. Aquí está, a ver aquí. Publicar en más páginas. Comentar como Alejandro. ¿Qué es esto? A ver, cuando baje la marea, este es el título. ¿Y dónde estará entonces moderación de comentarios sin configurar? ¿Qué es esto? A ver. ¿Y dónde está el chat, digamos? Hola, ¿cómo están? Hola, perdón que estoy ya hablando. Ya hay 11 personas. Lo que pasa es que estoy en una nueva configuración del Facebook Live. Entonces, como 7:30 tenemos que empezar con la conexión con la radio, entonces me metí antes para ver. Pero si alguien ya conoce este nuevo formato, necesito que me digan por dónde se ve las preguntas, donde nos saludamos, el chat, ¿cómo se llama? Chat, ¿no? Si alguien lo sabe, porque yo no lo sé cómo está esto. No, no. ¿Alguien lo sabe? ¿Ya te conectaste con el otro? Ya lo compré. Ok. Fíjate si se ve. Sí. Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar un ratito. Esperamos que se hagan 7:30. ¿Cómo les está tratando la pandemia? ¿Cómo se está tratando el encierro para aquellos que de verdad sí están encerrados? Y de paso así me ayudan a ver dónde aparecen sus comentarios, porfa. Alguien escríbame algo, lo que sea, para que yo pueda ver dónde aparecen. Ay. No sé. Cuidado, ¿a dónde? Ah, aquí, ya lo vi. Listo, buenísimo. Ya van a poder escribir tranquilos. Y solamente en la otra página, si no me parece aquí, ya. ¿Cómo estás, Oscar? Buena tarde. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ya en un ratito comenzamos. Saben que tengo que esperar. Hola Leti. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Buenas noches. Les decía que tengo que esperar que sean 7:30 para que me enlace con la radio. Por eso empecé. Hola Rebe, ¿cómo estás, corazón? Bienvenida. Hola Yolanda, Araceli Yolanda, ¿cómo estás? Estudia muy bien, qué gusto verlos. Saludos de Culiacán, claro, vinculación apego, hola, ¿cómo están? Tu corazón siempre tienes el detalle de compartir los programas. Muchas gracias, me da mucho gusto. Va a estar interesante hoy, porque finalmente, déjenme decirles que hablar sobre los posibles efectos psicológicos después de la pandemia tienen un poco que ver un poco con la previsión, no es la palabra adecuada, previsión, sino un poco, hola Concepción, ¿cómo estás? Un poco como con la teoría, un poco con la hipótesis de aquellas cosas que pueden pasar, tomando en cuenta otros eventos que tuvieron más o menos la misma fuerza y el mismo impacto en la sociedad como hoy la pandemia, ¿no? Como pueden ser las guerras, pueden ser terremotos, pueden ser, en fin, muchísimas. Sí, Mago, ¿cómo estás, corazón? Sí.
A veces me cuesta encontrarlos cuando, por ejemplo, en este caso, vinculación apego, saber que es tuyo, Mago. Qué bueno, gracias. Hola, Lupita, ¿cómo estás, mi amor? Buenas tardes, buenas tardes. Ya vamos cada vez acercándonos más al principio del programa. Bueno, entonces les decía que de alguna manera lo que vamos a hablar hoy es un poco como hipótesis, ¿no? Porque en realidad no sabemos exactamente. Es como que es lo que pensamos que puede pasar a partir de la comparación con otro tipo de eventos importantes que hubo en el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero creo que también, no sé, hola Yanu, mi amor, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que también esto va a tener que ver un poco con las diferentes culturas, con los países, nosotros inmersos en el continente americano, latinoamericanos, en fin, ¿no? Creo que también eh, tienen que ver como con situaciones que son particulares ya de cada una de las culturas. Entonces les pido por favor que me ayuden a hacer este programa. Sé que hay muchos compañeros profesionales que escuchan el programa, entonces me va a gustar escuchar también cuál es su punto de vista en relación a esto. Bueno, 26, falta un poquito más. En el otro está conectado, ¿no? Está perfecto. Vale, me parece muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están las cosas, por ejemplo, en Guerrero? ¿Cómo están las cosas en... ¿Quién más? Oscar, ¿dónde estás tú? ¿En Morelia? Wow. Bueno, Culiacán. ¿Cómo están las cosas en sus estados y en sus ciudades? Yo de alguna forma sigo la televisión, sigo todo, ¿no? Pero siempre es importante escucharlo de manera directa de ustedes. Bueno, nos quedan 3 minutos y empezamos. Les decía que me conecté antes porque si ustedes se dan cuenta, los que me están escuchando tal vez en la computadora, no sé en el teléfono, pero hay un formato nuevo. Digo que no tiene demasiada ciencia, pero para mí sí. Me dice Lupita, claro, concuerdo con usted. Ahora me encuentro en Estados Unidos y es diferente. A ver, Lupis, contame, mi amor, por qué está siendo diferente en Estados Unidos? Eso me interesa mucho, lo que me acabaste de poner. Cuéntame, Lupita, ¿por qué? Porque nosotros desde aquí hemos visto las cosas, al menos yo las he visto diferentes. Hola, Miriam, un beso. He visto que la cosa no estaba nada bien. Tengo amigos en Nueva York y ellos particularmente me dijeron que las cosas no estaban nada bien. Sé que abrieron ahora como esta nueva normalidad, pero creo que las cosas tampoco están tan bien en Estados Unidos como para que... Pero bueno, nada mejor que tú, que estás allá y que nos puede decir. Bueno, nos queda un minuto y salimos al aire, ¿eh? Bueno, de todas formas, Lupita, ahí está, buenísimo. Dice Ana, espera, esto es importante, rápido. Acá en Tuxtla es un relajo, la gente anda en la calle sin cubrebocas y ahora se niegan a que fumiguen por el dengue, en algunos lugares aguantando que están regando el virus. Gracias, ahorita lo voy a leer, mi amor, lo voy a leer porque me parece interesantísimo esto que estás diciendo. Interesantísimo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Un minutito. Vamos a ver. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Qué gusto estar este día de hoy, 15 de junio del 2020,
con ustedes en este programa, El Diván, por su estación Radio Huamantla. Y por supuesto quiero mandarles un saludo a toda la gente que me escucha a través de la radio en el municipio, por supuesto en todo nuestro estado y en el oriente de Puebla. Quiero mandarles un abrazo muy, muy grande a todos mis compañeros de equipo que están haciendo también su labor desde el estudio, ingenieros, mi querida Flaca en la locución, mi querido Paco en controles y por supuesto a todos los que de una manera u otra están haciendo que esta transmisión se haga posible. Ustedes saben, yo estoy en casa y mi querida Flaca es la que está en los controles para que esta transmisión pueda llegar muy bien a todos ustedes. Insisto, me da mucho gusto, de verdad, otro lunes más reunido con ustedes. Saben que si quieren comunicarse conmigo o quieren mandarme un mensaje, o bien lo pueden hacer a través del Facebook, o lo pueden hacer al 246-150-5228. 246-150-5228. Y por supuesto, me pueden mandar en ese teléfono un WhatsApp con la sugerencia, la pregunta, la duda que ustedes tengan. Bien. El día de hoy vamos a tener un programa que me parece por lo mucho interesante, que tiene que ver con, o lo titulé, cuando baje la marea, los efectos psicológicos después de la pandemia. Ustedes, los que me siguen a través de Facebook, saben que es un tema que a mí particularmente me tiene por demás preocupado, porque considero, al menos en nuestro país, aunque no estamos muy lejos en ese aspecto de muchísimos otros países del mundo, en donde considero que las cosas no las estamos haciendo bien. No puedo, por supuesto, hablar de cómo salud, el gobierno federal y los gobiernos estatales lo están haciendo. Tenemos problemas para reproducir este video. Ay. A ver, vamos a darle un poquito porque no puedo estar ahí mi teléfono. ¿Estás ahí? ¿Me siguen viendo ustedes? Háganme saber si me ven, porque yo Flaquita, por favor, Miriam, me hace saber si me están escuchando, porque yo no me estoy viendo. Yo no me estoy viendo. Ay, Dios santo, esto es lo que está pasando. A ver, préstame mi teléfono. A ver. ¿Ah? No. Tenemos problemas para reproducir. ¿Me están viendo? ¿Me hacen saber si me están viendo, por favor? Sí, ok, sí me están viendo, gracias, Flaca. Entonces el que no me veo soy yo. Ok, perfecto, gracias. Discúlpenme, pero como se me fue la imagen, pensé que si llegara a pasar algo, me lo hacen saber porque yo desde aquí no me estoy viendo. Bueno, regresando al tema. Entonces, perdón a todos mis radioescuchas que hice este corte, solo que lo que ocurrió es que no me estaba viendo ahorita en la computadora y entonces pensé que se había cortado la transmisión. Pero ya me dicen en cabina que todo está bien y por supuesto mi gente de Facebook también. Pero regresando al tema, entonces les decía que es algo que a mí particularmente me tiene muy, muy preocupado porque siento que en muchos lugares de nuestro país y por supuesto en mi estado, en el estado de Tlaxcala y en el municipio particularmente donde yo vivo, la cosa está muy complicada porque, insisto, cada día veo menos atención, menos conciencia, cuando deberíamos tener más conciencia en relación a lo que las personas deben tener en cuenta ahora que estamos, se supone, en el pico de la pandemia. Entonces, por eso es que de alguna manera, si bien tendríamos que estar hablando de lo que está pasando ahora, a mí lo que me preocupa es que si
estoy observando en este momento cuál es el comportamiento de muchísimos de nosotros que no estamos siendo responsables. ¿Qué va a pasar luego cuando la pandemia baje? No sé si se va a ir, pero cuando sí baje, cuando de alguna manera todo el país tenga que regresar a su nueva normalidad y qué va a pasar con nuestra salud mental. Yo entiendo que ahora estamos sufriendo por el confinamiento y la mayoría de nosotros en este momento, hoy, 15 de junio, estamos sufriendo en realidad por no infectarnos. Es decir, digamos que esta es la preocupación que para nosotros en este momento tenemos. Pero lo que sí me queda claro, que a fuerza esto que estamos viviendo ahora se va a ir terminando. Y al menos, y esta es mi apreciación personal, al menos el virus, este COVID-19 que conocemos ahora, y hasta que la vacuna aparezca, ¿sí? Por supuesto, nos tendremos que ir acostumbrándonos, lentamente a que este virus ya forme parte de nuestra existencia, de nuestra vida. Entonces, mientras tanto, lo que me pregunto es qué va a pasar con nosotros y con nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque el mundo no se va a parar, ¿sí? Porque a pesar de que no se para, el mundo va, y nuestro propio país va a recibirnos cuando la pandemia termine con una gran crisis económica y, por supuesto, esta nueva manera de relacionarnos con nosotros, con los otros, a partir, insisto, de que esta nueva normalidad sea general para todo el país. Entonces, me queda claro que saliendo un poco de esta pandemia, muchos de nosotros vamos a desensibilizarnos qué nos está pasando en el plano afectivo, porque vamos a estar como muy preocupados por el tema económico. Entonces, son como dos situaciones que en este momento nos preocupan mucho. Insisto, la primera, que tiene que ver con el tema de los efectos que vamos a recibir en relación a la salud mental, y por otro lado, el tema de lo económico. Pero quiero que nos detengamos a reflexionar sobre el estado de nuestra salud mental, cuando de manera imprevista, ¿no?, nos vimos viviendo esta situación de epidemia que no tuvimos previo aviso, a pesar de que esto se sabía, de que se decía que esto tarde o temprano iba a llegar a nuestro continente, pero nosotros, como siempre, de alguna manera negando la realidad, veíamos esta situación como lejos, ¿sí? Entonces, al verla lejos, realmente no pensábamos que esto iba a llegar. Pero bueno, finalmente, como sabemos, esto llegó y de la misma manera que llegó, nos vemos ya metidos en una situación bastante complicada. A ver, muchos de nosotros ingresamos al confinamiento con procesos ansiosos, entramos al confinamiento con procesos depresivos, y en la mayoría de los casos, se mostró muchísima más intensidad en su manera de manifestarse a la hora de tener que estar en el encierro, al tener que estar en la soledad, es decir, en muchos casos. Nos tiene que quedar claro que muchas personas ya entraron a la pandemia de esta manera. Ok, ahora vamos a otro grupo, que es las personas que en este momento, durante la pandemia, aún ahora, han empezado a manifestar signos y síntomas de ciertas trastornos, de ciertas manifestaciones de trastornos que pueden ser temporales, pero también pueden ser o pueden llegar para quedarse. Como por ejemplo decíamos, el tema del estrés, el tema de alguna sintomatología depresiva, pero posiblemente lo que ocurra es que durará
lo que dura la pandemia, lo que dura esta cuarentena, y en la medida que comencemos a tomar de alguna manera el ritmo ya no habitual de nuestra vida, vamos a ir como de alguna manera acostumbrándonos a este nuevo ritmo de vida que por supuesto indiscutiblemente lo vamos a tener. Ahora, fíjense que algo que me preocupa es que se calcula, se espera, se supone que justamente el trastorno de depresión sea uno de los trastornos que más se instalen después de la pandemia. Muchas personas han empezado de alguna manera a construirlo a partir de todo este tiempo, y por supuesto se va a ver ya de una manera importante reflejada cuando salgamos de aquí. Entonces, creo que es importante que pensemos, y sobre todo para todos aquellos que trabajamos en la salud mental, que va a haber un gran aumento de pacientes con depresión. Porque yo pienso que se trata yo lo llamaría la cuarta ola, no la cuarta transformación, sino la cuarta ola de los problemas de salud mental. Es decir, vamos a tener que enfrentarnos a una manera diferente de ver la salud mental a partir de esta pandemia. Si bien en todo el mundo hemos tenido experiencias nunca similares a lo que ha pasado en este momento, pero sí situaciones que nos llevan de alguna manera a trazar hipótesis de lo que posiblemente ocurra, insisto, cuando empecemos a salir de la pandemia. Como pudieron haber sido grandes terremotos, guerras, enfermedades, pero desde hacía muchísimos años no había pasado algo así que englobara a casi todo el mundo. Es decir, de alguna manera a todos los países del mundo, más o menos, va a afectarle mucho el tema de la salud mental. Si bien la salud fisiológica está dando mucho que pensar a todas las autoridades de las secretarías de salud del mundo, específicamente de nuestro país, incluso a la Organización Mundial de la Salud, pero específicamente espero que se tome muchísima más atención a la importancia de la salud mental, no solamente en tiempos de pandemia, sino en todo momento, porque creo que si la salud mental hubiese ocupado el lugar que le corresponde, que nunca tuvo y que sí le corresponde, posiblemente muchos hubiesen estado más preparados a poder experimentar, un impacto de una situación fuerte como la que todos vivimos. Pero como siempre, la salud mental estaba en lo último de la fila de las prioridades de la Secretaría de Salud. Entonces, así como nos agarró en los hospitales sin lo necesario, bueno, también por supuesto agarró a nuestra población sin lo necesario en relación a la prevención y a las herramientas de la salud mental. Entonces, me gustaría que habláramos un poquitito de cuáles son estas situaciones, de estas enfermedades que yo hipotizo que posiblemente vamos a tener luego de la salida de la pandemia. Y la primera, por supuesto, es la depresión, ¿sí? Y entonces necesitamos hablar un poco de lo que es la depresión para entender de alguna manera y empezar, si es necesario, a prevenir alguna de los síntomas que ya tal vez muchos pueden estar presentando. Acordémonos básicamente que la depresión es una enfermedad clínica severa. Si la depresión no es una enfermedad mental más, es una enfermedad de verdad clínica severa. Es más,
dentro de la salud mental, la depresión ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial. Y nosotros en nuestro país, por supuesto, no somos la excepción y también tenemos muchos, pero muchos casos de depresión. La diferencia, tal vez, que en otros países, en nuestro país es poca la cantidad de gente que está diagnosticada con depresión. La mayoría de la gente no sabe que tiene depresión, tiene sintomatología que tal vez la comparte con su familia, la comparte con sus amigos y siempre existe una excusa, bueno, pero el problema económico, bueno, ahora el tema de la pandemia, bueno, ahora... Y entonces vamos como justificando todo aquello que de alguna manera pudiese estar avisándonos de que algo extraño está pasando en nosotros. Y por otro lado, además, si sumamos que mucha gente comienza a tener este tipo de manifestaciones emocionales, conductuales, incluso físicas o fisiológicas, que están relacionadas con el mismo trastorno de la depresión, va a los médicos generales, y los médicos generales, tal vez después de hacer todo un chequeo, un estudio completo, dicen, en realidad no tiene nada, está nervioso, está nerviosa, está ansioso, está ansiosa, tómese esto y va a ver cómo va a remediarlo. Y evidentemente esto no es así. Tal vez lo que pueden hacer es tapar algún tipo de síntomas, pero de alguna manera vuelven a aparecer. Entonces, insisto, de lo que tenemos que tener muchísima atención es que seguro la depresión va a destaparse en muchísimas personas que tal vez ya la tenía de alguna manera como en preparación, o muchas personas ya en este momento se están como armando, porque ya llevamos varias semanas dentro de la cuarentena y posiblemente pueda hacer eclosión cuando ya tengamos que salir a la calle. Acuérdense que si ustedes me dijeran cuál es el sentimiento o la emoción más característica en la depresión, es la tristeza. Solo que en un momento determinado, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas, la tristeza al principio puede estar ubicándose dentro o relacionado con algún hecho en particular. Pero cuando ya la depresión comienza de alguna manera a manifestarse, empezamos a perder como conciencia de con qué estaba relacionada esa tristeza. Hago un paréntesis más porque creo que es importante y no puedo no decirlo. En todo evento tan importante como el que estamos viviendo en este momento, que es el tema de la pandemia, hay algo que por supuesto la mayoría, y yo diría o todos, tendremos que vivir, que es el proceso de pérdida, ¿sí? Porque finalmente todos hemos perdido algo, hemos perdido nuestra manera de vivir, hemos perdido nuestra manera de conectarnos, hemos perdido trabajos, hemos perdido gente querida. Llevamos 14,000 muertos en nuestro país, ¿sí? 14,000 muertos por el COVID. Entonces todos, sin excepción, todos vamos a tener que pasar por un proceso de pérdida. Y por supuesto, los procesos de pérdida, digamos que habilitan o abren el proceso de duelo. Y aquí es donde muchas veces se presenta el problema, es decir, la relación que para muchos depende el impacto del evento y toda la historia que cada uno traiga detrás, será el proceso de duelo o el proceso de duelo complicado que esté relacionado también con la depresión. Entonces, sí quiero decirles que esto es algo que ninguno de nosotros vamos a poder dejar de tener en cuenta. Todos, sin excepción, hemos perdido
algo. Es decir, todos ya lo perdimos o lo estamos perdiendo y vamos a entrar a la nueva normalidad ya con una pérdida o varias pérdidas, y que eso, por supuesto, significa que tenemos que entrar necesariamente en un proceso de duelo. Aquellos que no puedan visualizar la pérdida y la importancia de la gestión de un proceso de duelo, evidentemente están abriéndole una gran puerta al tema de la depresión. Regreso otra vez al tema de la tristeza. Les decía que es una de las emociones o de los sentimientos más comunes dentro de la depresión, y son como estos sentimientos que van pasando las semanas y no desaparecen. Por ahí habrán días que tengan más intensidad y menos intensidad. Tal vez incluso me pregunto qué es lo que me está pasando. Insisto. Nosotros ahora, aún en este momento, estamos dentro de la pandemia, y entonces también estamos teniendo sintomatologías que son esperables dentro de las pandemias, como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo el estrés, por ejemplo la desesperación de que los días van pasando, que las infecciones van subiendo, que las muertes van subiendo y nosotros estando en casa sin poder hacer demasiado. Entonces, esto es específicamente en este periodo que estamos viviendo, pero insisto, muchos de estos eventos están siendo tal vez la puerta de entrada a lo que puede pasar cuando ya entremos a la normalidad, digamos, a esta nueva vida. Entonces, por eso me pareció que era importante poder hacer este programa, porque creo que todavía muchos de nosotros podemos prevenir, podemos tomar atención y podemos ir preparándonos, digamos, para que cuando tengamos que salir a esta nueva normalidad podamos salir más conscientes de aquellas cosas que nos están pasando. Entonces, les decía, la tristeza es uno de los sentimientos que no desaparecen normalmente como preámbulo de la depresión. Y persisten, por supuesto, e interfieren en nuestra vida cotidiana, imagínense estando dentro de casa sin salir. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente incluye la depresión? Y quiero que lo veas como señales, ¿sabes? Porque son señales y algunos son síntomas de esta depresión clínica de la que estamos hablando. Una es la persistencia de estados de ánimos, como decíamos hace un ratito, de tristeza. Sentimos ansiedad también como esta manifestación de ansiedad corporal, ¿sí? Es decir, de esta aceleración del corazón, de esta a veces como falta de respiración, como con esta inquietud, y en general yo podría decirles que es una ansiedad sin sentido. Es decir, vuelvo a lo mismo. Ahora se supone que podemos justificar esta ansiedad a aquellos que estamos en el confinamiento. Pero de todas formas, si es una ansiedad que ustedes se encuentran sin sentido, ¿por qué? Porque están en casa, porque están bien, porque todos sus seres queridos están sanos, que ninguno se ha contagiado, donde tienen el dinero suficiente como para subsistir. Entonces, algo nos está avisando eso. Y yo te pido, por favor, que lo tomes como una señal importante. No solamente como un síntoma, sino como la posibilidad de una señal. Y evidentemente, insisto, con el tema del ánimo triste. Otro tema que para mí está absolutamente relacionado con el tema de la depresión, que son los cambios en los hábitos de sueño. Es decir, más allá que hayamos como cambiado el hábito porque tal vez dormimos en el día o porque nos quedamos hasta tarde viendo televisión, más allá de eso, hablo particularmente del insomnio. Es decir, y el insomnio sin ningún tipo de justificación, es decir, llevando un poco las tareas y la normalidad de las actividades que llevamos casi siempre, pero a la hora de irnos a dormir, o nos cuesta dormir, o nos dormimos y a las 2 horas nos despertamos y luego entonces
nos cuesta otra vez lograr el sueño, damos vuelta, empezamos a pensar cosas de que puedan pasar y normalmente estos pensamientos que se dan en el insomnio tienen que ver con pensamientos pesimistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aguas también con esta señal del insomnio. Otro de las señales o de los síntomas importantes que considero que tenemos que tener en cuenta ahora, porque pueden estar avisándonos algo, es la reducción del apetito y la pérdida de peso o todo lo contrario, o el aumento del apetito y el aumento de peso. A ver, vamos a ser también claros en este tema. Muchas veces, la ansiedad por sí misma hace que muchos de nosotros tengamos o estemos teniendo esta conducta ansiosa, y una de las manifestaciones es a través de la comida, ¿de acuerdo? Pero para que podamos hablar de una depresión, muchos de estas señales y de estos síntomas tienen que darse juntos durante por lo menos un mes. No es que si tengo una señal o tengo dos señales, ya tengo depresión. No. Y por cierto, tampoco yo me voy a autodiagnosticar. Si yo empiezo a sentir que muchas de estos signos y síntomas empiezan a darme sentido, por supuesto, solamente puede hacer el diagnóstico un profesional de la salud mental preparada para poder hacer diagnóstico, llámese psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, ¿de acuerdo? Digamos que estos son las tres áreas en donde ustedes deben acudir en el caso de que muchos de estos síntomas y señales que yo les estoy diciendo en este momento, ustedes los están presentando. Otro de las señales o de los síntomas que también se manifiestan dentro de este proceso de ansiedad es la insatisfacción, el desinterés por las actividades que antes disfrutaba, incluyendo el sexo. Por eso yo les digo que tal vez ahora puedan mostrarse algo confundidas por la propia situación que estamos viviendo de confinamiento. Pero eso no significa que no pueda estar atento si muchos de estos señales y síntomas se nos están presentando en este momento. Y no digamos, bueno, esto es porque estoy en mi casa, no. Uno sabe cuándo cambia los hábitos de sueño, sabe lo que es el insomnio, sabe cuando no puede dormir, sabe cuáles son sus pensamientos, sabe cuando se ponen ansiosos sin sentido, es decir, cuando hay una inquietud, cuando hay irritabilidad, que por cualquier cosa exploto. Por eso les digo, estamos en un momento en donde es muy fácil como confundirlo con el propio momento que estamos viviendo. Pero también me queda claro que frente a la duda, si muchos de estos signos y síntomas se están presentando en mí desde por lo menos hace 2-3 semanas, un mes, no hay nada mejor que acudir online, por supuesto que se puede hacer perfectamente, con un profesional de la salud para que él pueda ayudarte a poder de alguna manera diagnosticar y darte cuenta si realmente lo que estás haciendo es entrar en un proceso depresivo o nada más tiene que ver con esta cuestión temporal de la cuarentena que estamos viviendo. Entonces te decía que otra de las señales, otro de los síntomas es la inquietud y la irritabilidad. Otro son los síntomas físicos persistentes que no responden a un tratamiento. Es decir, es como este dolor crónico o como los trastornos digestivos. Es decir, empiezo a tener tensión y tengo tensión y sigo teniendo tensión y después justamente problemas digestivos, ¿no? Es decir, empiezo con diarrea, empiezo con problemas de eructar, comienzo con tener problemas de no hacer del 2, en fin. Mucho se manifiesta este tema en los procesos digestivos. Luego, por supuesto, hay dificultad también para poder concentrarse, incluso en el trabajo, no solamente el trabajo de las cosas que tenemos que hacer en casa, sino en este work house, que es work home, que es el trabajo que tenemos que hacer
en casa de nuestros empleos. O la escuela, los que están estudiando en la universidad o la preparatoria, o las dificultades para recordar cosas o tomar decisiones. ¿Sí? Normalmente la gente que presenta trastorno de ansiedad le cuesta mucho el tema de tomar decisiones. Otra de las características son la fatiga o la pérdida de energía, a pesar de estar en casa y decir, bueno, pero si no he hecho nada o hice muy poco, ¿por qué me siento de esta manera? Evidentemente sentimiento de culpa, desesperanza, sentirme inútil. Es decir, cuando hablo de la desesperanza, es de imaginarme que todo lo que va a venir después de la pandemia va a ser terrible, ¿sí? Como que no va a haber demasiada posibilidad de volver otra vez a una normalidad, en fin, ¿no? Y ya en el extremo, perdón, pensamientos de suicidio o de muerte. Ustedes saben que hubo algunos que otros casos de enfermos del COVID que se han suicidado, incluso hasta de profesionales de la salud, que te han también suicidado al saber que tenían el COVID, en esta desesperanza que algunos tienen. Por eso es que se ha insistido mucho en todo el mundo y por supuesto en nuestro país, la importancia de tratar a los profesionales de la salud que están en la primera línea de combate, como médicos, como enfermeras, como camilleros, como enfermeras, como gente de limpieza, como gente de seguridad. Si toda la gente que trabaja en el sistema hospitalario, necesitamos tenerlos apapachados, necesitamos tenerlos consentidos, necesitamos tenerlos respetados, porque no solamente ellos están frente al primer flanco de guerra, sino además, imagínense lo que es tener las 24 horas del día la espada de Damocles sobre la cabeza. Muchos de ellos se han tenido que alejar de sus familias para no contagiar. Muchos de ellos hace mucho tiempo que no ven a su familia, que están alojados en alguna casa, en algún hospital, en algún hotel que la propia Secretaría ha puesto. Entonces, yo les pido por favor que bastante ellos tienen con lo que están viviendo, como para que también haya mucha gente que los trate mal. Es más, una amiga me escribió recién algo que me llamó mucho la atención. Voy a empezar a dar algunos mensajes para que esto no se me quede. Fíjense lo que me decía. Esperen que lo encuentro porque me pareció además así como sí, fíjense. No, antes de Rebeca, mira, por ejemplo, Ana Lucía me dice, aquí en Tuxtla, es decir, estamos hablando de Campeche, perdón, de Chiapas, aquí en Tuxtla es un relajo. La gente anda en la calle sin cubrebocas y oigan esto, y ahora se niegan a que fumiguen por el dengue en algunos lugares, argumentando que están regando el virus. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo que la gente está ansiosa, que la gente no puede controlar muchas de estas emociones, pero creo que también a veces el grado de educación, el grado de cultura que también tenemos en nuestro país hace que mucha gente, al decir que no, esto no es verdad, de que como en este caso van a estar regando otro tipo de virus, lo que está haciendo es que la cosa se está problematizando mucho más. Entonces, yo insisto que todos tenemos que tener conciencia para que esto realmente termine lo antes posible. Otras personas dicen, esta pandemia ayudará a que seamos mejores personas. Esta nueva forma la tendremos que enfrentar en seriedad. Fíjate que me parece absolutamente muy optimista esto que estás diciendo, lo cual comparto, Ali, pero también a mí me da algo de temor, porque lo que sí está claro que mucha gente
va a querer regresar a esta nueva normalidad como si nada hubiese ocurrido. Es decir, si ahora que estamos en plena pandemia, la gente anda sin cubrebocas, no guarda la distancia mínima, se anda tocando, imagínense cuando levanten en principio el semáforo verde y la gente crea que va a poder volver a salir y hacer todo lo mismo. Entonces esto es lo que me preocupa a mí, porque creo que esto también tiene que ver en gran parte con la cultura y la educación de cada uno de los países que integran este mundo. Entonces creo que nosotros aquí en México, como en Latinoamérica, pero particularmente aquí en México, vamos a tener que hacer un trabajo muy importante, porque para mí este es uno de los miedos que yo tengo, que cuando esto de alguna manera, y lo pongo entre comillas, pase, no va a ser, y lo sabemos muy bien que no va a ser lo mismo que antes de marzo cuando empezamos este tema. La cosa va a ser completamente diferente, y entonces si ahora, insisto, la gente cree que no pasa nada, imagínense lo que va a ser cuando ya levanten este tema. Dice, por ejemplo, en Argentina cada vez están alargando más el aislamiento. Ahora lo hacen hasta el 12 de julio. Esta gente ya lleva más de 90 días, no sé cuánto tiempo lleva, y esto me preocupa, dos cosas de aislamiento en Argentina. ¿Por qué me preocupa? Primero porque algo está pasando. Es decir, si bien tuvieron que abrir un poco, digamos, la normalidad entre comillas, porque los negocios necesitaban trabajar, porque había muchísima gente ya desocupada, muchos negocios que cerraron, es decir, había que, aunque sea, reactivar un poco la economía, por supuesto tomando ciertas precauciones que imagino que mucha gente no cumple. Pero también ahora los países de Latinoamérica nos estamos confrontando a los niveles de pobreza y a los barrios y a las colonias y a los lugares marginales donde no hay agua, donde no hay electricidad, en donde la pandemia y las infecciones han llegado a grados extremos. Es decir, hay tantas cosas que vamos a tener que aprender de esta pandemia, porque ahora creo que uno de los puntos, por ejemplo, me animaría a decir en el caso de Argentina, que si bien se ha controlado en muchas partes del país, ahora donde los contagios han salido, pero así como si fuera de a miles, es justamente en estos barrios que son barrios marginales, en donde vive muchísima gente, mucha gente de otros países limítrofes, gente de Argentina, que no tienen las necesidades básicas y que por supuesto se han contagiado. Y por más que cierren, que confinen el lugar, ya la infección se fue. Entonces, creo que son tantas las cosas que los países van a tener que darse cuenta de cómo hemos vivido y de cómo estamos viviendo realmente para poder hacer un cambio importante. Bien, dicho esto, vamos a leer en un ratito más algunas preguntas, porque me dice Rebe, sí, me dice, aquí sigamos en semáforo rojo, con la incertidumbre como vayas a seguir las siguientes semanas, si seguimos las recomendaciones posibles ya baje un poco. Pero ¿sabes qué? Yo de verdad, Rebe, quiero decirte que, como aquí en Tlaxcala, por ejemplo, hay gente que creo que ni sabe lo que es el semáforo rojo, ¿sabes? Es decir, porque la gente sale y hace las cosas. Yo subí hoy en el Face, que me pasa a mí, que cada domingo, que es el día que salgo, como la gente que trabaja en la semana y sale el domingo, yo salgo el domingo a nada más que al supermercado y tengo que dar una vuelta para llegar al supermercado, y es donde aprovecho a ver las cosas. Y entonces lo que yo subí en el Face hoy, comentaba ayer con mi familia, era que los domingos normalmente, supongo que esto pasa en todo el país, hay más puestos de comida en la calle, y entonces yo decía, bueno, entiendo que la gente tiene que salir a vender la garnacha, el taco, la birria, las carnitas, los jugos, pero eso no significa que no cuidemos las normas básicas de prevención. Yo vi muy poca gente con cubreboca, gente que estaba atendiendo los puestos con cubreboca, la gente una pegada arriba de la otra para esperar que te den los tacos o te den los jugos. Entonces yo creo que
este es un grave problema y aquí es donde, ¿cómo paramos este contagio si la gente no toma conciencia? ¿Cómo paramos el contagio cuando el señor de la carnicería de a 3 cuadras sí deja entrar de a una sola persona, puso las cruces para que la gente tenga distancia mínima requerida, y después hay negocios que no, y entran 4, 5, 8, 10 sin cubrebocas? Entonces, si todos no estamos de la misma manera, vamos a tener grandes problemas cuando la pandemia termine. Por eso es que hoy estoy intentando hablar de este tema. Bien. Otro de los temas que vamos a tener que tener cuidado, que esto generalmente nos pasa a todos cuando vivimos una situación importante en nuestra vida, que es lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático. Normalmente es, en palabras simples, el estrés postraumático es el cambio de la respuesta del cuerpo a una circunstancia que es estresante. Es decir, evidentemente, la situación de la pandemia que nosotros estamos viviendo es obvio que es un cambio inmenso que tenemos de la respuesta que nuestro cuerpo puede dar frente a una situación. O sea, lo que viene de fuera absolutamente nos sobrepasa. Y no solamente impacta en lo fisiológico, sino también, por supuesto, impacta y mucho en lo emocional. Entonces, en general, ¿cuáles son las razones por las cuales muchos, porque no todo el mundo, después de este tipo de situaciones puede tener un estrés postraumático, pero bueno, dentro de esta situación de la que nosotros estamos viviendo, es posible que muchas personas sí lo presenten. Y entonces normalmente el trastorno de estrés postraumático puede ocurrir a cualquier edad, aguas con esto, a cualquier edad, y aparecer luego de hechos como por ejemplo una agresión, accidentes automovilísticos importantes, violencia doméstica, desastres naturales. Vamos a englobar lo que nos está pasando con la pandemia como dentro de los desastres naturales, cuando la gente está encarcelada, cuando hay abusos sexuales, cuando hay agresión sexual, cuando hay terrorismo, cuando hay guerras. Es decir, estos son los eventos que hacen que podamos desarrollar lo que llamamos trastorno de estrés postraumático. Vamos a hablar rápidamente de los síntomas, pero hay 4 tipos de síntomas de este trastorno. ¿Por qué digo esto? Porque creo que podemos tomar conciencia en el tiempo que nos queda, podemos trabajar con la prevención para que muchos de nosotros seamos más conscientes de no entrar en un proceso depresivo o cuidarnos de alguna manera de no entrar luego de esto en un trastorno de estrés postraumático. Entonces, primero, el primer, de los síntomas es la revisión del hecho, lo cual perturba las actividades diarias. Los episodios de revivencias en donde nos aparece este incidente una y otra vez, que en este caso no es ahora, porque el estrés postraumático pasa, ocurre después que el evento suceda. Pero hay pesadillas reiterativas sobre el hecho, por supuesto, hay reacciones fuertes y molestas a situaciones que recuerdan el hecho, perdón, hay evasión, hay insensibilidad, hay hiperexcitación. Es decir, son todas estas situaciones que también vamos a tener que tener en cuenta luego de pasar la pandemia. Es decir, tenemos que tener atención al estrés postraumático. Es decir, cuando empezamos a sentir ciertos rasgos característicos como esto que yo les estoy diciendo ahora, como reacciones fuertes y molestas a situaciones que te recuerdan esto de la pandemia, pesadillas repetitivas sobre la pandemia, sobre el virus, o insensibilidad emocional, o sentimientos de indiferencia, y bueno, pero como si esta persona no le hubiese pasado nada, mostrar menos expresión en los estados de ánimo, en fin. Te lo voy diciendo para que sobre todo vayamos estando al tanto y por sobre todas las cosas que hoy que estamos dentro
de la propia y de la misma pandemia podamos hacer algo por nuestra salud mental. Ustedes saben que ya hemos hablado de las cosas que podemos hacer para poder sobrellevar de la mejor manera este tema, pero de todas formas tenemos que estar atentos. A ver, hay muchas personas que están pasando o mostrando hipocondría, ¿no? Que también tiene que ver a veces con parte de la sintomatología que uno presenta con el tema del estrés postraumático, ¿no? Es decir, a veces el cuerpo lo que hace es de alguna manera como un mecanismo de defensa ante el temor o la preocupación, boom, ¿no? Que aparezca sobre todo en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, una sensación de falta de control sobre algunas situaciones. Entonces, el tema de la hipocondría hace justamente que me saque un poco de esta situación. Pueden haber comportamientos compulsivos, ¿no? Porque de pronto, como estamos dentro de la casa, aumente los síntomas obsesivos con los rituales de limpieza y entonces estemos duros y dale limpiando, no solamente no paramos nosotros, sino que además estamos como molestando con esta obsesión a la gente que está conviviendo con nosotros. Luego, por ejemplo, también mucha gente que ahora está viviendo el confinamiento puede estar presentando agorafobias y, por supuesto, aislamiento. Es decir, algunas personas podrían desarrollar una fobia a los espacios públicos y de alguna manera como delimitar las salidas. Les voy a contar una anécdota interesante que me pasó el día de ayer con mi hija. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Desde cuándo ya no fueron más al colegio? 12 de marzo. Desde el 14 de marzo. Mi hija no había salido para nada. Pero cuando digo para nada, es para nada. Entonces, ayer le dije a mi esposa, vamos a ir nosotros al súper y en el mismo supermercado hay una cafetería que hacen desayunos y entonces le dije, vamos a hacer una cosa para que la nena salga y vea un poco el sol de la calle, no el de la casa. Entonces, cuando salimos del supermercado, llamamos a mis dos hijos para que se vinieran a la cafetería. Nosotros ya estábamos ahí con mi hijo mayor y por supuesto la cafetería cumpliendo todas las normas, ¿sí? Tomándote la temperatura, habiendo estos, ¿cómo se llaman? Tapetes para limpiarte los pies, una mesa ocupada, otra libre, una mesa ocupada, otra libre, los camareros con cubrebocas, con ese máscara también que se ponen, con guantes, es decir, todo estaba realmente cuidado, digamos. Pero bueno, la anécdota ¿cuál es? Cuando llegó mi hija, que llegó por supuesto con su cubrebocas, y se sienta en la mesa, se sienta en la silla al lado de mi mujer y mío, comienza a decir que estaba con miedo. Entonces yo le pregunté a qué era, yo me imaginé, pero quería que me lo dijera ella, a qué tenía miedo. Y entonces me dijo, tengo miedo, papi, a contagiarme. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, cuando los chicos salgan, entonces, muchos de los chicos que salgan entonces a la calle después de tanto tiempo, van a tener muchos este miedo, más muchos de nosotros que les vamos a meter este miedo a ellos, con que no toquen, no agarren, no miren, no toquen. Entonces también va a ser algo que vamos a tener que aprender a manejar todos, porque de verdad, una vez que mi hija ayer pudo expresar lo que sentía, pues entonces en ese momento ya se tranquilizó y ya se sintió más, digamos, más libre en relación a este tema. Entonces sí tenemos que saber que estas cosas pueden estar pasando, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucha atención. Otro de las características es el tema de la euforia, es decir, es el caso contrario a lo que hablamos anteriormente. Es decir, el confinamiento prolongado puede generar en algunas personas una salida eufórica, ¿sí? Hacia el contacto y a las reuniones sociales, y entonces de pronto empiezan las fiestas, las carnes asadas, las discotecas, y entonces aparece completamente una conducta descontrolada, que yo espero que esto también tenga mucha atención, no solamente de los dueños de los establecimientos, sino de las personas.
Es decir, por eso yo les digo que es necesario que hablemos de lo que va a pasar o de lo que puede pasar cuando salgamos de este confinamiento. Es decir, además de estar cuidando nuestra salud mental, también tenemos que ir tomando previsión de lo que va a pasar cuando salgamos y de todos los desmanes que también pueden ocurrir, sobre todo con la gente joven. Si ahora, mis queridos radioescuchas, si ahora, mis queridos amigos, estando en confinamiento, hay mucha gente que sigue haciendo fiestas, que sigue festejando 15 años, que sigue haciendo carnes asadas, que siguen así, reuniéndose a andar, a meterse en albercas. Imagínense cuando aparentemente todo esto sea posible. Otro de los puntos que tenemos que tener cuidado es el incremento de las adicciones. Y fíjense que estaba leyendo un artículo donde expertos en salud señalan que ya se registra que algunas personas han incrementado su consumo de alcohol y de otras sustancias durante la cuarentena, sin necesidad todavía de... Ahora imagínense cuando ya puedan salir y necesiten sacar toda esta ansiedad. Evidentemente la gente que tiene conductas adictivas, por supuesto, pueden tener un incremento de las adicciones. Y luego también la sobreprotección, es decir, que era lo que yo les decía recién, ante el temor, ¿sí?, y la incertidumbre, algunas personas podrían manifestar conductas de sobreprotección hacia sus seres queridos, especialmente entre padres y hijos. Entonces se dan cuenta que tenemos muchas cosas que revisar antes de que la pandemia directamente disminuya, no que desaparezca, pero que sí disminuya y que tengamos que salir a la calle. Quiero aprovechar en este tiempito que nos falta, que no es mucho, leer algunos mensajes que son importantes, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, Perlita, estoy siempre aprendiendo de usted, doctor. Isela dice, ¿qué tal que el secretario de Educación declaró que no será obligatorio el uso de cubrebocas para los alumnos y los docentes? ¿Seremos los contagiados? Fíjense, estas son declaraciones y además la persona que está haciendo este comentario merece todo mi respeto y mi credibilidad porque es una persona que está dentro justamente del trabajo de la Secretaría. Luego dice Ana, exactamente, se puede trabajar pero siguiendo las normas de higiene, pero tristemente no se hace, por supuesto. May dice, totalmente de acuerdo. Perla dice, pero me parece que depende no solo de los vendedores, sino también de cada uno de nosotros, porque es la misma gente quien no quiere esperarse para ser atendido o esperar su turno. Por supuesto que sí, Perlita. Miriam dice, no tiene idea de los protocolos. Es evidente que no hay conciencia de la gravedad del asunto. Genera incertidumbre y estrés. Sobre todo si además la información de las fuentes oficiales no está siendo clara y directa. Eso es, de verdad, un punto muy importante. Luego, dice Ana, cierto, de ambas partes se debe ser responsable. Que sigue saliendo a correr en bola a la calle sin cubrebocas. Totalmente. Es decir, la gente no está teniendo conciencia de esto. Yo creo que han minimizado, por una cuestión propia de evasión, este tema. Por eso, para todos mis amigos y amigas, y por supuesto todos mis radioescuchas, que son muchos, no solamente en la ciudad de Huamantla, sino en muchos otros lugares del estado y del país, van a seguir, por supuesto, a través de mis redes sociales, voy a seguir, por supuesto, insistiendo a cada momento aquello que yo no vea de manera adecuada, al menos en nuestro estado, en relación a la prevención y a la toma de medidas que necesitamos tener todos. Hoy una amiga me decía, Alex, ya no te enojes. Es que no es que me enojo, ¿no? Soy necio y como tal voy a seguir insistiendo en lo que realmente necesitamos todos hacer para poder estar en cuidado, digamos, ¿no? Bueno, y para ir terminando entonces, evidentemente, hablábamos recién de la sobreprotección, que específicamente la vamos a ver entre padres y hijos. Va a haber también algo que se llama angustia por separación. Imagínense ustedes cuántos meses llevamos madres con hijos
padres con hijos, esposa con esposo, y entonces creo que si estamos con los hijos las 24 horas del día, imagínense ahora que empiecen, bueno, cuando empiecen esta nueva normalidad y los chicos tengan que salir y no sepamos si no se están lavando las manos, si el colegio no está haciendo la limpieza necesaria que debe hacer para que no haya contagios. Es decir, va a haber bastante angustia por separación. Tengan cuidado. Luego, evidentemente, que haya un bajo rendimiento escolar, ¿sí? Es decir, yo estoy convencido de que los establecimientos tienen que ser tolerantes con los estudiantes, ya que la formación que están obteniendo actualmente difiere mucho de la que reciben como clase presencial. Entiendo que se está haciendo lo mejor que se puede en muchos colegios, por ejemplo el colegio de mi hija, en donde tienen todas las clases, toda la mañana y de verdad trabajan, pero no es lo mismo hacerlo de manera presencial a tener que estar detrás de una computadora. Volvemos otra vez a lo que les decía, el insomnio, cuando el insomnio es solo un síntoma, ¿no? Pero el insomnio, dentro de todos estos síntomas que les estaba hablando, es bastante muestra como de una depresión. Y bueno, lo que les decía, el estrés postraumático, que ya hemos hablado de él, y que generalmente se da después del evento, y bueno. Entonces yo creo que un tema del que vamos a hablar en el próximo programa, si no hay algún cambio diferente, vamos a hablar cuál sería o cuál es la importancia de la resiliencia en este tema de la pandemia. Y voy a tratar de conectarme con un especialista en este tema, a ver si nos puede hacer el favor de conectarse con nosotros, para que nos hable exactamente de los resilientes, la importancia de la resiliencia en este momento que estamos viviendo la pandemia. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos por haberme acompañado. Insisto, como mamá que no saca el dedo del renglón, por favor, cuídense. Como alguna vez cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo que mi mamá siempre antes de salir, durante toda la juventud, que era la época donde estaban los militares en Argentina, antes de darles el beso de despedida, empezaba: ¿llevas pañuelo? ¿Llevas suéter? ¿Llevas documento de identidad? Bueno, ahorita de alguna manera vamos a tener que estar iguales, pero nosotros con nosotros mismos, ponernos un cartel, cubrebocas, gel, sí, para acordarnos. Y también les digo una cosa, aunque estemos expuestos y en la posibilidad, porque me ha pasado a mí, de que la gente me diga que a mí que me importa, yo de todas formas digo y les digo a la gente por qué no lleva el cubrebocas. Es más, me equivoqué y compré en Mercado Libre muchos cubrebocas que no salieron, no sé qué pasó, pero no era lo que yo quería. Están buenos, pero no son lo que yo quería. Entonces me los llevo y los domingos los voy repartiendo a la gente que no usa o no tiene cubrebocas, porque por ahí te dicen: es que no tengo dinero, es que no hay. No, ahora hay cubrebocas por todos lados. El que quiere lo puede encontrar. Cuídense entonces, hagamos conciencia, no paremos un solo día de recordar a toda la gente lo importante de esto que estamos viviendo. Y bueno, los quiero mucho, de verdad, gracias por sintonizarme otro lunes más. Y nos estamos entonces escuchando y viendo el próximo lunes, y me parece que si no hay otro cambio, vamos a hablar de este tema de la resiliencia y sobre todo vamos a tratar de conectarnos con este especialista para que nos pueda hablar con muchísimo más conocimiento sobre el tema. Gracias a toda la gente que nos sigue desde mi querida y hermosa municipio de Huamantla, que sé que como a todos tenemos el penal porque no vamos a tener la noche que nadie duerme, no vamos a poder tener estos hermosos tapetes, ni tampoco todas estas fiestas a la Virgen, pero sí me queda claro que en este momento es lo mejor que podemos hacer, evitar todo este tipo de eventos masivos en donde podemos estar propagando el virus de una manera terrible. Así que les mando un beso muy muy grande a toda mi gente de Huamantla, a toda la gente de alrededor, por supuesto, del oriente de Puebla, a toda la gente de mi estado, a toda la gente de todos los estados de mi país, a todos mis amigos y mis amigas de Facebook, a toda la gente que me sigue en otros países, como por ejemplo desde Buenos Aires, no solo mi hermana, sino mucha otra gente más. Les mando todo mi amor, cuídense por favor, tomen conciencia,
que también tenemos que preocuparnos mucho o hacernos cargo o ocuparnos de muchas de las cosas que acabé de hablarles en el programa de hoy. Dice Areli, muy importante tema, como personas debemos tomar conciencia. Ana dice, gracias Alex, siempre es un placer escucharte. Judith dice, saludos de Orizaba, Veracruz, beso grande, los quiero mucho, que Dios los bendiga y por supuesto nos estamos viendo el próximo lunes en punto de las 7:30. Gracias a todos mis compañeros en cabina, gracias a toda la gente que ha hecho posible que este programa se pueda transmitir desde mi casa. Que tengan bonita noche, los quiero.